Vamos entonces avanzando. Es más, ahora después que termine con ustedes, voy a colgar material en Classroom de contabilidad, que es lo mismo que está en la web, ¿no? Para que ustedes vayan viendo, no lo había colgado antes, para posibilitar que, para posibilitar que, eh, o para evitar confusiones de qué es lo que entra, qué es lo que no entra. Bueno, no se preocupen, ya el viernes que viene, ya hay algunos que están preguntando, el viernes que viene lo analizamos bien, la respuesta una por una. Bien, lo que habíamos visto, si mal no recuerdo, era las clases de cuenta, esta las clases de cuentas que habíamos visto que eran cinco tipos de cuentas. ¿Se acuerdan? Volvemos un poquito para atrás, era el tema de la cuenta, hacemos un pequeño repasito. El tema de la cuenta era como que yo le llamo como un acumulador, es decir, la contabilidad que hace, la contabilidad ve o toma, digamos, los hechos económicos que le interesan a la empresa, ¿sí? Y lo va acumulando en esos sobrecitos, ¿no es cierto? Va acumulando, toma de, de los documentos comerciales que incluyen los pagarés y los cheques pagos diferidos, toma esos hechos económicos y los va acumulando en esas cuentas. Habíamos visto de que teníamos 5 tipos de cuentas y acá pasamos 5 tipos de cuentas. Las patrimoniales, que son activos, empezamos por los activos propiamente dichos, y las regularizadoras de activos. Los propiamente dichos de activos eran, habíamos dado también algunos ejemplos, ahora vamos a ver particularmente cada uno de las cuentas de activos, vamos a ir describiendo en qué consiste cada uno, como para que ustedes tengan una idea. También vamos a ir haciendo más adelante algunos ejercicios con clasificación de cuentas, es decir, dónde van a ir ubicando las cuentas y demás, dentro de los informes contables. Habíamos hablado de las regularizadoras de activo, que eran las cuentas de amortizaciones acumuladas, ¿se acuerdan de los bienes de capital fijo? El hecho de ir acumulando amortizaciones ahí, y también hablamos del concepto de el valor residual de los bienes. La contabilidad refleja a través de esos informes contables el valor residual de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que la contabilidad no trata de mostrarle al usuario cuál es el valor en cuanto al año, a una fecha determinada, de cuál es el valor de esa empresa en cuanto al uso. Imagínense de que si hay una empresa que tiene con maquinarias muy usadas, de mucho tiempo, o tecnológicamente antiguas, que obviamente que el valor de esa empresa disminuye, más allá de que muy probablemente los costos de producción aumentan, porque también con el desuso o con el paso del tiempo, las maquinarias empiezan a deteriorarse y cuesta mucho más su mantenimiento, con lo cual, al ser máquinas muy antiguas, suelen ser muy ineficientes, y evidentemente que eso se refleja y seguramente se van a reflejar en los costos
costos. Entonces, hablamos también de la buena gestión de que esas cuentas acumuladas, de esas amortizaciones acumuladas se gestionen, se genera una verdadera reserva a los efectos de renovar esas maquinarias y posibilitar así mantener un valor actualizado del activo, ¿no? Hablamos también de las cuentas de pasivos, que son las cuentas de obligaciones que la empresa tiene, cuentas de terceros, fondos que terceros aportan para el sostenimiento de todas las inversiones, ¿no? Que tiene una empresa, es decir, todos los activos y todos los derechos que tiene para cobrar una empresa. El patrimonio neto, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos también hablado de un concepto que era fundamental, que era la ecuación patrimonial. ¿A qué era igual la ecuación patrimonial? Al activo menos el pasivo igual patrimonio neto. Hola, ¿sí? El activo menos pasivo. Claro, activo menos pasivo igual patrimonio neto. Esa era la ecuación patrimonial. Es una igualdad que se tiene que dar necesariamente dentro de la contabilidad. O sea, nosotros tenemos un conjunto de activos, un conjunto de derechos a cobro, un conjunto de derechos de fabricación, de regalías, etcétera, que tienen que ser sostenidas por algo, digamos, tienen que ser sostenidas por fondos propios, es decir, el aporte que hacen los socios o los dueños de la empresa, o por fondos de terceros. Eso obviamente que hay una proporción, ¿no es cierto? Hay una proporción que vimos en el ejemplo del efecto palanca, ¿se acuerdan? De que dependía, digamos, esa proporción, por supuesto, de los costos del capital al que debe soportar la empresa, dependerá la época de la economía, o sea, todo lo que rodea a la empresa, es decir, los factores externos que influyen en las decisiones de la empresa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay una economía muy inestable, con poca perspectiva, o sea, con poca visión hacia adelante, o sea, que con una gran incertidumbre, como casualmente, fíjense, estamos viviendo ahora, por supuesto que multiplicado a la enésima potencia por la pandemia. ¿Qué hacen las empresas? Tratan en lo posible de financiarse con fondos propios, es decir, tratan de disminuir al máximo principalmente sus costos financieros, que en una pyme suele ser muy pueden significar entre la pérdida del ejercicio, o sea, que el ejercicio económico dé pérdidas, o que el ejercicio económico salga con utilidades positivas. O sea, eso es muy probable que ocurra así. Hoy casualmente en el trabajo tuve la oportunidad de conversar con la gente que está analizando los balances de las empresas y demás. Trabajo que antes hacía yo cuando era contador Nobel, recién recibido, y empecé con ese trabajo, analizaba todos los balances de las empresas, todo, después ya fui dejándolo, bueno, pero siempre trato de conversar con ellos para interiorizarme en relación a cuál es la posición de las empresas en estos momentos, con estas tremendas
crisis económica que venimos arrastrando y que se viene agudizando desde el año pasado, ¿no? Pero que ahora se ha profundizado mucho más. Entonces, a mí me toca un papel bastante complicado porque obviamente yo estoy en la parte de comercialización y bueno, tengo que ver y que leer los informes de eso antes de tomar alguna decisión. Y bueno, había una empresa que operativamente, o sea, en cuanto a la venta de sus productos, demás, eh, más o menos mantenían los niveles respecto de ejercicios anteriores, pero que sin embargo había asumido compromisos, en su mayoría de vencimiento prácticamente de muy corto plazo, que con un costo realmente muy importante que hacía y que tiraba por la borda todo, a lo mejor todo un esfuerzo de reducción de costos, de austeridad y demás de su dirigente, pero que sin embargo el resultado del ejercicio fue una pérdida bastante importante, básicamente y producto de un altísimo costo financiero que, bueno, el año pasado ustedes recordarán, estuvimos con un mercado financiero con unas tasas totalmente inmanejables que, bueno, había empresas que no les quedaba otra alternativa porque para seguir funcionando, ¿no? Pero bueno, eso se vio y se sintió mucho en estos informes que las empresas nos están entregando ahora y bueno, ahí viene la complejidad, digamos, de la situación hoy, ¿no es cierto? A ver qué es lo que se puede hacer. Por supuesto, una de las alternativas es cambiar ese financiamiento, o sea, reestructurar. ¿Se acuerdan que en los diarios, en los noticieros, los periodistas hablaban y los analistas hablaban de la reestructuración de la deuda del país? Bueno, lo mismo pasa a nivel de empresa, o sea, muchas veces hay empresas que necesitan reestructurar esas deudas porque son insostenibles, ¿no? Son insostenibles y le pueden provocar daño prácticamente irreparable si no se reacomodan esas deudas con deudas más baratas, ¿no? Entonces, obviamente que ahí el Estado tiene un papel importante y sobre todo las entidades financieras oficiales, tanto provinciales como nacionales, de auxiliar esas empresas que, por supuesto, que tienen un impacto muy importante en la economía regionales porque ocupan mucha gente. Entonces, al ocupar mucha gente, tienen todo una responsabilidad. ¿Se acuerdan de que hablamos de las responsabilidades sociales y demás de la empresa? Bueno, en este caso puede causar un impacto muy importante el que esa empresa ande mal. Así que ahí estamos con eso, ¿no? Bueno, después de este pequeño paréntesis, seguimos con el patrimonio neto, que eran las cuentas de patrimonio neto que mostraban, era obviamente la diferencia, hablamos de cuál era la definición, ¿no? De decir, bueno, a ver, algunos, yo no me acuerdo si fue el lunes o el viernes, los alumnos del lunes o viernes, sí, me preguntaban eh, si estaba bien dicho, si una definición, si el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo y ahí se terminaba la cosa. Y bueno, por supuesto que está bien dicho, o sea, es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, es una definición un tanto tacaña, diría yo. ¿Mm? Sería más completa la definición, el hecho de considerar la participación, o sea, en los fondos que es los socios aportan al sostenimiento de los activos, aportan al sostenimiento de los activos.
Y después teníamos las cuentas de resultados, dos cuentas de resultados, los ingresos, ¿eh? Todo lo que hace a las ventas, no solamente ventas de productos, sino también ventas de servicio, ¿no? Las ventas de productos, los ingresos, ¿por qué están dados? Por la cantidad, por el precio de esos productos. Esas son las cuentas de resultados, o sea, uno tiene una venta, entonces hay un hecho económico que resulta en la venta de los productos que nosotros estamos vendiendo. Ese hecho económico la contabilidad lo toma a través de qué, a través, no en el aire, sino que lo toma a través, siempre la contabilidad se basa en documentos, hablando de lo que hablamos al principio de entre cheque y documento. La contabilidad siempre se basa en documentos, ¿sí? Documentos probatorios, que son la base de esa información, de ese hecho económico. En el caso de una venta de un bien, puede ser un ticket o una factura. En 10 minutos se termina la reunión y avanzamos en la otra nueva. Un ticket, una factura, esos son los documentos donde la contabilidad toma los datos y los va almacenando, ¿sí? Por supuesto, en el caso de la cuenta de resultados, cuentas de ingreso, es decir, la contabilidad va sumando todos los ingresos provenientes de ventas de productos o de servicios. Y en caso de resultados negativos, los gastos que ustedes conocen ya por costos, pues gastos, costos o pérdidas, ¿sí? La diferencia, bueno, ya ustedes saben las diferencias en cuanto a gastos, costos y lo que podría ser pérdidas, ¿sí? Bueno, hay cuentas relacionadas a eso, ¿no? Gastos, como pueden ser los gastos administrativos, los gastos de comercialización, los costos que están vinculados a las materias primas, es decir, yo compro una materia prima y ese representa un principio de cálculo de los costos, y bueno, son las cuentas de resultados negativos, porque yo estoy haciendo un egreso de dinero, que después obviamente voy a recuperar a través del precio de venta, pero la contabilidad registra ese hecho económico también basado en un documento contable, un documento comercial. ¿Cuál es el documento comercial? También un ticket factura, donde está registrado. La contabilidad registra absolutamente todo, no solamente el tema del monto, sino también refleja la cantidad, refleja quién es la persona que me vendió esa mercadería o esa materia prima, cuál es su identificación tributaria, en qué fecha se realizó, es decir, y de qué modo se pagó, si se pagó al contado, si se pagó con un cheque, si se pagó con un pagaré o sea, con otro documento. Es decir, la contabilidad refleja todo lo que está relacionado, lo que rodea ese hecho económico. O sea que es una información absolutamente súper completa, y bueno, obviamente que ordenable en cuanto a los informes que después nosotros podemos tomar de la contabilidad. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer acá? Y porque si no, seguimos. Profe. Señora. Sí, lo que le quiero preguntar es, ¿nosotros en esta materia haríamos asientos contables o no? Esa parte. No. O sea, vamos a ver, o sea, no vamos a hacer ejercicio. Si tu pregunta es, ¿vamos a hacer ejercicios con asientos contables? Te diría que no. Lo que sí vamos a ver cómo se hacen, como para que ustedes tengan una idea de cómo se hacen esos asientos contables.
pero no quiere decir de que vamos a hacer ejercicios con asientos contables, ¿eh? Eso bien. Como para saber a qué imputar, por ejemplo, un activo, un pasivo, un resultado, por ejemplo. No, vamos a ver cómo se construye, ¿sí? Porque, a ver, necesitamos saber cómo se construye, ¿sí? Pero a ver, la idea ahí, pasito a pasito, no apabullarlos con cosas que obviamente que nunca lo han visto, algunos sí, otros no. Entonces, vamos por lo más, como por el cimiento, ¿no? Vamos a suponer y damos por supuesto de que ninguno vio absolutamente nunca algo de contabilidad y entonces vamos a hacer absolutamente lo básico. No vamos a, por lo menos mi criterio es no tomar, y eso es lo que le transmito al resto de las cátedras, que en este caso es la mañana, no tiene ningún sentido hacer ejercicios de asientos contables y eso no. Sí, saber, si uno lee un balance, esa es la finalidad, es decir, aprender a leer los informes que brinda la contabilidad. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? O sea, ustedes van a ser gestores es decir, van a gestionar la empresa, van a ser muy probablemente responsables de dirigirla, dueños de la empresa, generadores de empleo, etcétera. Entonces ustedes tienen que estar en capacidad de leer un informe contable y entenderlo. Es decir, si bien no van a registrar movimientos contables, sí es necesario que ustedes se entiendan, que estén familiarizados con los términos, que estén ubicados en cuanto al negocio financiero y al negocio comercial. O sea, a ver, muchas veces uno dice, habla con algún alumno o hace algún comentario. Si hay algo que extraño de estos días y demás, es los comentarios, las preguntas que me hacían en el aula en relación a aspectos que hacen a la vida cotidiana del manejo de una empresa en cuanto a todo lo que se presenta diariamente en la comercialización de los productos, en la venta de cheques, en el descuento de cheques o de documentos, digamos, en lo que hace a la vida diaria y a las decisiones que los empresarios tienen que tomar a diario. Eso es lo que más extraño porque, digamos, no es que no lo puedan hacer ahora, pero a través del aula puede, no sé, me parece como más ordenado. Yo soy les repito, soy medio cuadrado en eso y veo esa posibilidad más efectiva dentro del aula presencial. Pero bueno, así están dadas las cosas y vamos para adelante y vamos a ir viendo cómo se hace, cómo se va presentando, ¿sí? Bueno, fíjense, ¿están viendo el Power? No, profe, vemos la V. ¿La V? ¿Cómo? A ver. No, ahora se ve la V directamente. Denme un segundito. Denme un segundito, ya lo solucionamos. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Ahí se va a cortar. Bueno, hablamos dos palabritas de esto y seguimos en los otros 40 minutos, ¿sí? ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve. Bueno,
Lo que vamos a empezar a ver, cuentas, rubros. Muchas veces hablamos de cuentas, rubros. Ustedes pregúntenme qué diferencia hay, rubros, cuentas. En realidad nosotros vamos a usar hoy, digamos, no vamos a hablar de las diferencias semánticas, simplemente vamos a hablar de conceptos. Rubros, cuentas, para nosotros a los efectos de este curso va a ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Cuentas, rubros. Acá hablamos de disponibilidades, caja y bancos. ¿Qué es lo que es disponibilidades? Y empezamos por las cuentas de activos. Vamos a seguir ese orden, vamos a hacer cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio neto, y vamos a ir mencionando y aprendiendo cada una de esas cuentas, las más habituales. O sea, puede ocurrir de que existan otras cuentas muy particulares. Cada empresa tiene lo que se llama un plan de cuentas. Cada empresa tiene lo que se llama un plan